es un evento donde se juntan personas a las que les gustan los datos y preferiblemente también la cerveza. Pero desde luego no como el amigo Homer Simpson, porque lo importante son los datos y la cerveza, bueno, es un acompañamiento, pero no al revés. En un database hay tres partes. La primera es la que hemos tenido hasta ahora, digamos, en la cual la gente interacciona, se conoce, habla, se cuenta, se presenta y se toma la cerveza. La segunda parte es la de la ponencia, donde 5 invitados, en este caso, contarán su historia. Se podrán hacer preguntas, por supuesto. Y luego hay una tercera parte, que esa ya es indefinida y ya, bueno, en principio será aquí, donde seguiremos hablando, ya habiéndonos conocido, y donde los oyentes podréis hablar con los ponentes para profundizar más en el tema que os haya interesado más. Bueno, las charlas siguen en formato pechacucha interpretado libremente. En teoría deberían ser 20 transparencias de 20 segundos, pero bueno, nosotros lo hemos dejado en 10 minutos máximo, más 2 minutos de preguntas, que en total harán 1 hora. La ventaja del formato pechacucha es que si no os interesa el tema, dura poco, os podéis poner a tuitear lo fantástico que es DataVixTeam, recordad el hashtag DataVixTeam y pásense. Pero al contrario, si os resulta interesante y os entusiasma, os habla poco, pero para eso está la tercera parte, donde podréis hablar con el ponente y preguntarle todo lo que queráis. Bueno, ¿quién puede participar en un database? La respuesta es cualquiera, tanto como ponente como oyente. Lo importante es tener una historia que se base en datos para contar. En los databases lo mismo hablan científicos, que hablan periodistas, que hablan abogados, no importa. Lo importante es hablar de datos. Pero hay unas reglas que se deben seguir. La primera es que no se puede hacer una presentación académico-científica con ecuaciones y teoremas. La segunda es que no debemos dar una clase de programación enseñando código y explicándolo. La tercera es que hay que hablar de datos, claro. Y la cuarta es que no hay que hablar de tópicos, es decir, que nadie cuente las 3 Vs ni las 5 ni justifique una que haya encontrado. Bueno, como os decía, esto empezó en Madrid, donde van por la edición 14, me parece. Lo empezaron Mariano Soria, Daniel Villatoro y Giovanna Mirel, que bueno, siguen por ahí involucrados. Y fueron después desapareciendo eventos en otros lugares, sobre todo bueno, Barcelona, Málaga, el País Vasco, que yo sepa que es en Bilbao, Londres y Turín. Y ahora la de Castilla y León. Y bueno, los ponentes de hoy los habéis visto porque lo hemos retuiteado, pero van a hablar en este orden. Primero Diego Moro, que viene de una empresa que se dedica a... Perdón, Diego Merino, sí. Diego Merino, que viene de una empresa que se llama Rural y nos va a hablar de datos y agricultura. Jesús Lorenzana, del Centro de Supercomputación de Castilla y León, que nos va a hablar de datos y ordenadores grandes y potentes. Aníbal Reñones, que viene de Cartif y nos va a hablar de datos y mantenimiento. Cristina Rueda, que nos va a hablar de formación académica para trabajar con datos. Y Sol Lerman, de Bion Price, que nos va a hablar de datos, zumo y hoteles, ¿no? Y que también, como vamos, los 5 ponentes tienen en común los datos. Entonces, sin enrollarme más, voy a dar paso al primer ponente. Como esto es así formal y estas cosas, yo os voy a preguntarnos si oís bien, ¿vale? Porque tenemos un micrófono. En principio, como se supone que somos pocos y eso, pero que nadie se quede sin oír, porque ya se entiende. En principio, chicos ponentes, ¿tenéis inconveniente que se hagan fotos y tuiteen sobre vosotros y eso? Decid ahora que hay para siempre, que van a empezar a hacer fotos. No, pero si estamos muy malos, borrar. O la retocáis.
soy Diego Merino, pertenezco a Smart Rural. Smart Rural, pues nuestro lema es eslogan agricultura inteligente. Entonces, somos una startup que nació hace 1 año y medio aproximadamente, y lo que estamos intentando pues es llevar servicios de tecnología al mundo agrario, a lo que son los agricultores. En nuestro caso, el primer punto, el primer paso para ello es la toma de datos. Nos servimos de las diferentes fuentes que proveen ministerios y las consejerías de agricultura, pues las capas de sistemas de información geográfica, por ejemplo, pero luego aparte pues realizamos nuestra propia toma de datos para hacer los análisis posteriores. Inicialmente, pues bueno, todo se basa en la interconectividad Wi-Fi. Nosotros instalamos redes Wi-Fi de largo alcance en las parcelas agrícolas, en las que luego se pueden instalar pues, diferentes equipos de telecomandación, de los sistemas de riego, por ejemplo, o dataloggers que vayan recogiendo los datos de manera automática. Bueno, pues tomamos datos en campo, como podría ser pues, esta mini estación meteorológica que se ve aquí, pues con una autoabastecida con una placa solar y que los manda automáticamente a un cloud, o cámaras térmicas, o bueno, otros sensores, etc. Esto pues, sería un sensor de humedad para ver la humedad del suelo. Entonces, pues bueno, luego todos esos datos se van subiendo a tiempo real a una nube donde el cliente, el agricultor, pues los puede consultar libremente y puede planificar pues su riego o todas las actuaciones que tenga que hacer en el campo en base a los datos que le está proporcionando esos dataloggers. Pero además del muestreo manual y puntual, lo que hacemos también son vuelos con RPAs o drones, conocidos más generalmente, ¿no? Esto lo que nos permite es tener datos de toda la superficie del campo, no solo de determinados puntos, que es en lo que consistiría la toma de datos a través del datalog. Entonces, nosotros trabajamos con el iViaje de Sensifly, que es un dron pues, muy cómodo de trabajar, pequeñito, versátil, y que nos permite pues, llevarlo a campo y cubrir mucha superficie de vuelo en poco tiempo. Por eso hemos apostado por un equipo de ala fija, no como los clásicos multirotor, que son los que más se ven habitualmente. Entonces, bueno, usamos varias cámaras para tomar los datos. La primera sería una cámara compacta, normal, RGB, como la que podemos tener cualquiera en casa. Y bueno, esta cámara es la que es más importante y más versátil para lo que es el cultivo. Sería una cámara multiespectral con 4 bandas que captan la información y un sensor de luminosidad para corregir a reflectividad, a reflectancia de manera directa. Un poco, pues bueno, ahí se ve la firma espectral de la vegetación y las bandas donde la cámara recogería la información, que como se ven pues son las más representativas para el cultivo. Esta es la cámara térmica con la que podemos obtener temperaturas en superficie. Entonces, ¿qué hacemos con todos esos datos que recogemos? Pues a continuación voy a exponer así rápidamente una serie de casos que hemos tenido pues, en el año y medio que llevamos trabajando. El primero pues, es un estudio de control del estrés hídrico que hicimos para maíz, para la Confederación Hidrográfica del Duero, que consistió en un solo vuelo, y bueno, este año vamos a realizar toda la campaña del maíz con vuelos sucesivos, que el año pasado pues, les pareció bastante interesante. Inicialmente con el datalogger pues fuimos recogiendo durante 3 meses, tuvimos la estación instalada en campo, pues temperaturas y humedades relativas, para luego poder relacionar la temperatura y la humedad relativa que hay en esa zona en concreto. Y bueno, pues aquí se ve también la relación entre, utilizamos cámaras térmicas para evaluar el estrés hídrico, utilizamos la cámara térmica. La cámara térmica, dependiendo de la temperatura de la planta, pues nos da o nos indica el contenido de humedad. Pero como no queríamos que fueran mapas de colores como tal, pues fuimos a la opción
cuantitativa de relacionar las temperaturas con las humedades relativas que tenía la planta y también comprobar que la temperatura que obteníamos con el dron era la misma que la que obteníamos con las cámaras térmicas de mano, que aquí es la relación que se ve en ese gráfico. Entonces, con todo ello, lo que hemos hecho ha sido elaborar mapas para poder evaluar los diferentes estados de estrés hídrico del maíz en el cultivo y la variabilidad que esto tiene. Entonces, el primer índice es el CW6, que es un índice que utiliza las temperaturas para determinar el contenido de humedad que tiene la planta y con ello el estrés hídrico. Entonces aquí se ve un mapa, pues bueno, que hay zonas, estas son de barbecho, por ejemplo, zonas no cultivadas, una zona que sí ya se había cultivado con trigo, que son las que más estrés hídrico presentan, y todas estas en azul y un poco amarillo, pues son las zonas de maíz, que pues bueno, tienen un estrés hídrico mucho menor, aunque también se observan pues eso, variabilidad dentro de cada parcela, que era precisamente lo importante y lo que queríamos ver con este pueblo. Con la cámara multiespectral pues utilizamos el típico índice mundialmente conocido en teledetección, el NDVI, que básicamente es un índice que a través de la reflectividad del infrarrojo pues te indica el vigor que tiene la planta y bueno, que está relacionado pues con diferentes parámetros del cultivo. Entonces en este mapa pues se podían ver el mismo patrón que se observaba en los mapas de estrés hídrico, por lo que podemos relacionar que el vigor de la planta que tiene en ese momento y por lo tanto su capacidad fotosintética estaba relacionada también con el contenido de humedad, pero además vimos otras variaciones que no se apreciaban en los vuelos hechos con la cámara térmica, como por ejemplo pues esta parcela que tiene un vigor más alto de manera general que el resto y bueno, pues luego preguntando al agricultor sucedió que el año pasado la habían plantado con remolacha, que es un cultivo que favorece que al siguiente año el maíz tenga una mayor producción y un mayor vigor. Por lo tanto, pues bueno, lo estábamos viendo y fue algo que nosotros no sabíamos y que lo tuvimos que consultar, dando ese valor al vuelo dron y a la toma de los datos. Y bueno, pues aquí un análisis, como tenían también daños por jabalí, hicimos un vuelo básico y luego pues identificamos zonas que se habían dañado con jabalí. De esta manera pues pudimos hacer un peritaje agrario con una mayor precisión que la que hacen habitualmente los peritos. Pero bueno, esto se salió un poco del objetivo del estudio y fue algo a mayores que la verdad es que les pareció también bastante interesante de cara al futuro. También hemos trabajado con pago de carraovejas para ver el estado de maduración del viñedo. Entonces, pues volando en una época concreta y analizando el vigor que tiene la planta, luego esto se puede relacionar con la calidad final que va a tener la uva y el momento más óptimo de recogida de la uva. Por lo tanto, ellos pueden hacer una recogida selectiva centrándose a mayores que pues en las variedades o los parámetros generales de cultivo que puedan tener. Entonces, bueno, pues aquí podemos ver para una variedad en concreto, pues, los datos se filtran por variedades, se hace una serie de, pues se aplican una serie de filtros dependiendo del suelo, etcétera, para que esos vigores pues sean correpresentativos del estado de la planta, porque pues, una variedad en un momento dado puede tener mayor vigor de manera general que otra, pero eso no quiere decir que esté en un estado más sano o que vaya a tener una mayor producción. Entonces aquí pues pudieron identificar estas zonas para hacer una recogida selectiva porque les iban a dar una mayor calidad de la uva. Entonces esta sería una imagen un poco ampliada, que bueno, pues es la ventaja que tiene esto es que las resoluciones espaciales son muy pequeñas y estamos trabajando con 10 centímetros píxel en la cámara multiespectral en la térmica y con 2 centímetros píxel en la RGB. Entonces, bueno, luego se hacía una generalización para que ellos pudieran hacer la medida selectiva. Una ortofoto del detalle, el detalle que tienen las ortofotos en RGB. También elaboramos modelos en 3 dimensiones en los que se puede calcular pues, el volumen de la planta o ciertas variables de interés. Esto es un análisis de cultivo que lo que hacemos es, pues con datos de suelo, pues filtrábamos en función de las variedades para ver el estado del cultivo tras aplicar un producto fitosanitario, ¿no? Que aquí había ciertas zonas pues, que no habían sido afectadas por este producto y presentaban un mayor vigor.
También hemos hecho pues, para planificación de muestreos luego de campo. Por ejemplo, aquí se voló sobre colza y se identificaron zonas con mayor o menor vigor para luego hacer un muestreo selectivo del contenido de nitrógeno que tuviera la planta en cada zona. Y por último, pues combinar los datos LIDAR, las nubes de puntos obtenidas a través de RPEG y las imágenes para aplicar nuevas técnicas que ahora mismo se están desarrollando en teledetección, como es el análisis orientado a objetos, en el cual ya no trabajamos con píxeles, sino con objetos. Entonces, pues bueno, aquí vemos unas copas afectadas por una enfermedad que es el chancro, que seca las copas, creamos los objetos y luego hacemos una clasificación para discriminar la copa sana de lo que no es copa y el suelo. Y ahora pues un pequeño vídeo de esta modelización. Bueno, lo que hace el programa es, en el vuelo se toman pues del orden de 400 y pico fotos. Toma 400 y pico fotos y luego las une generando pues, un modelo en 3 dimensiones pues, para estimar en este caso, por ejemplo, variables de interés como podrían ser el volumen de la copa, el diámetro, la altura que tiene el árbol, que son variables muy importantes en determinados cultivos agroforestales como es el castaño en este caso. Y bueno, pues se me ha salido la presentación, pero ya poco más. Los estudios que estamos realizando ahora, un poco pues, con universidades y otras empresas un poco tecnológicas, y aparte de eso pues ofrecemos servicios de vuelo, ya que estamos inscritos pues, como operadores en AESA y cumplimos todos los requisitos legales. Nada más. Si tenéis alguna pregunta. ¿Preguntas en la sala? ¿Me preguntas? Cuando sacáis los gráficos esos de índice de maduración o de estrés hídrico, ¿qué porcentaje de trabajo hay manual? Es decir, que tiene que estar alguien ahí un poco retocando umbrales, valores para que salga eso, o de procesamiento automático de las imágenes? Pues ahora mismo, bueno, dependiendo del caso de estudio. Si es necesario, pues en los que se ha visto, trabajamos con umbrales haciéndolo de manera manual, pero sí que estamos, en ciertos proyectos que estamos ahora, estamos empleando una técnica que es el OTSU Classification, no sé, que es matemático, ahí ya me pierdo un poco más, que detecta de manera automática los umbrales y bueno, es programarlo y te lo saca. Depende mucho del objetivo del estudio y lo que se quiere hacer, porque muchas veces pues lo único que quieren al final es ver un mapa, ver un poco dónde está un poco mejor, un poco peor, pero precisamente es la línea de donde nos queremos desbancar nosotros un poco y ir más a cuantificar cosas en el campo y no quedarnos a ver algo de manera cualitativa, ¿no? Que sería pues, los mapas de colores que da la teledetección. ¿Cómo detectáis los jabalíes? ¿Es el rastro? Sí, bueno, pues la verdad es que se aprecia perfectamente aquí, pues en esta zona, precisamente pues, donde ha entrado el jabalí, pues el cultivo está seco y está tumbado, entonces se ve tanto en el modelo de superficies como aquí, por ejemplo, que este punto rojo pues es una cama de jabalí. Bueno. Yo tengo una pregunta. Los datos que obtenéis, ¿los usa el agricultor después para alimentar alguna máquina, algún apero que trabaje teniéndolos en cuenta? Efectivamente, ahí es donde está el punto de inflexión de toda esta tecnología, y es que ahora mismo los sistemas de dosificación variable, que serían los propios para incorporar toda esta tecnología, no están tan extendidos, diríamos, entre el agricultor general, por lo menos en España. En otros países como Francia sí. Entonces estamos trabajando con concesionarios de maquinaria para, precisamente, estos mapas se podrían meter en el GPS de un tractor y que la máquina pues vaya aplicando la dosificación variable a lo que tú le aportes con la capa de esto. Tanto producto fitosanitario como fertilizante,
Vale, si queda alguna pregunta no os preocupéis porque dentro de muy poquitos minutos la vais preparando, la tenéis ahí y luego ya se la preguntáis. Pero, oye, muy bien, 10 minutos. Pues nada, Jesús. Lo vamos a volver a preguntar qué tal estáis oyendo desde atrás, porque es que como tenemos todo abierto, ¿vale? Pero ya sabéis, esto levantáis la mano, hacéis así, más alto. Bueno, buenas tardes, lo primero, soy Jesús Lorenzana, soy coordinador de supercomputación del Centro de Supercomputación de Castilla y León y os vengo a hablar de qué hacemos los centros de supercomputación con el montón de datos que manejamos. Cuando nos invitaron, Sergio y la gente de Cartil nos invitó a venir, dijimos, vamos, y fue, pues, ¿en qué mejor sitio tratamos a los datos que en los centros de proceso de datos? Bueno, pues nosotros tenemos un CPD bastante curioso y tenemos muchos datos, manejamos muchos datos todos los días, modificamos datos, generamos datos y hay mucho trasiego de datos. Y luego lo siguiente que pensamos es, ¿de qué hablamos? Hablamos de qué infraestructura necesitamos para mover todos esos datos, hablamos de qué hacemos con esos datos, dijimos, bueno, pues vamos a hablar de todo. Entonces, vamos a empezar. No se ve muy bien. Empezamos por quiénes somos, dónde estamos. Estamos en un edificio, el edificio tecnológico de la Universidad de León. Ese edificio lo compartimos, o más bien lo compartimos nosotros, el Servicio de Informática de la Universidad de León. Nosotros estamos en este ala de aquí, toda la planta de abajo, el superordenador está en esta zona, aquí hay unos sistemas de apoyo y esto que se ve aquí, que no se ve muy bien, es nuestro generador de emergencia y nuestras dos máquinas de refrigeración. Uno de los principales problemas que tienen los superordenadores, bueno, tienen varios. El primero es pagarles. ¿Sí? Y el segundo es mantenerles. Y una parte de mantenerles es la gran cantidad de calor que disipan y la gran cantidad de energía eléctrica que tenemos que gastar para conseguir enfriar la máquina. Bueno, estas son 3 fotos de cuál es nuestro centro de datos. La de arriba, que parece la puerta del infierno, es el hot air, el pasillo caliente. No es por nada porno, sino porque hace el calor del demonio. Ahí es donde concentramos todo el calor que disipa la máquina. La máquina ahora mismo hay unos 600 ordenadores aproximadamente en ese CPD y cuando se ponen a calcular a tope, os puedo asegurar que en esa zona del final nosotros hemos llegado a medir con cámaras termográficas y con termómetros de precisión unos 65-70 grados de temperatura. Es una experiencia que no recomiendo a mucha gente pasarse una tarde ahí cableando con ese calor. Pero bueno, la estructura es un cubo cerrado, un cubo negro, cerrado con 2 puertas en cada uno de los lados del pasillo. Tenemos 20 racks ahora mismo cargados de equipamiento, desde ordenadores de cálculo, equipos de comunicaciones, de seguridad. Somos el ente gestor de la red de ciencia y tecnología. Hemos tirado 3.800 kilómetros de fibra oscura por toda la comunidad para unir todas las capitales de provincia de Castilla y León, más Béjar en Salamanca y Ponferrada en León. Bueno, tenemos muchos sistemas y tenemos mucho mondongo en el asunto. Esta es más o menos la estructura que os quería enseñar. Necesitamos grandes infraestructuras para manejar el montón de datos que luego vamos a hablar en los proyectos que he seleccionado. Estos son algunos datos, la transparencia queda horrorosa con todos los datos técnicos y demás, pero bueno, entiendo que habrá gente de perfil más o menos técnico que le gustará saberlo. Tenemos 114 servidores nuevos, estos han entrado en funcionamiento el 1 de marzo de este año, son recientitos, están todavía en garantía y están pasando el rodaje y la verdad es que están siendo bien rodados porque desde la puesta en marcha de estas máquinas han estado al 100% durante este periodo. Como veréis, hay distintas arquitecturas. Los 248 servidores estos eran la primera versión de nuestro sistema que se ha sustituido con los 114 servidores nuevos. Sustituido no, se ha ampliado con 114 servidores nuevos. Ahí hay un montón de datos, por ejemplo, que dice coprocesador Intel Xeon Phi, que dice tarjeta InfiniBand. Son hardware
que probablemente muchos de vosotros no habéis oído hablar nunca, pero son hardware muy centrados en el mundo del HPC, del High Performance Computing, la supercomputación en español. Son máquinas pensadas, todas estas, para los distintos trabajos que acometemos. Por ejemplo, estos 6 servidores tienen 128 GB de RAM, porque son los que se utiliza la gente que hace bioinformática, secuenciación de ADN, genómica, utilizan grandes cantidades de información. Para que os hagáis una idea, un ADN de una oveja que nace ahora mismo en Castilla y León se secuencia y lo que le devuelven al investigador es 1 terabyte de información. El ADN ahora mismo pesa 1 terabyte de información. Todo eso hay que moverlo, hay que analizarlo, hay que alinearlo, hay que secuenciarlo y todo eso hay que moverlo. Bueno, la potencia total de cálculo son 130 teraflops, parece mucho. El flop, para que no lo sepáis, es la unidad básica de cálculo en un procesador, son operaciones en coma flotante, es una notación científica, digamos sumas y restas y multiplicaciones. Somos lo que tenemos ahora mismo. No voy a hablar porque no tengo tiempo de quién es el número 1 del mundo, porque además también me da un poco de vergüenza, porque solo tiene 3 órdenes de magnitud más que nosotros, o sea que vamos a correr un tupido velo. Y vamos al almacenamiento. El almacenamiento tenemos 1 petabyte, nosotros movemos mucha información y tenemos que almacenarla. Y tenemos que almacenarla de forma segura y salvaguardarla para mantener su seguridad y su integridad. Tenemos múltiples sistemas de almacenamiento, ahí he hecho una foto a dos de las cabinas. Esta es nuestra última joya de la corona, es un sistema de almacenamiento paralelo para el superordenador. Cuando tienes 400 máquinas atacando para escribir sus datos, necesitas un sistema con grandes prestaciones, y ese sistema tiene ahora mismo 650 terabytes de almacenamiento y es donde utilizamos para cálculo científico. Y esto en cuanto a la estructura de la máquina. ¿En qué trabajamos? Pues he seleccionado 2 trabajos. Este es, como dicen los ingleses, el flagship, el banderín de enganche, el buque insignia de lo que estamos trabajando ahora. El Square Kilometer Array Telescope es la mayor infraestructura científica que se está construyendo ahora mismo en el mundo. Es un radiotelescopio que se está poniendo la mitad del radiotelescopio en Australia y la otra mitad en Sudáfrica. Los volúmenes de datos son absolutamente espectaculares. Luego os pongo una transparencia que define qué es SCA, pero solo quiero llamaros la atención sobre esto. Cuando este SCA Low, que es el de baja frecuencia, empiece a funcionar allá por el año 2020, va a generar 35.000 DVDs por segundo y va a multiplicar el tráfico que vamos a mover desde Australia y Nueva Zelanda hacia el hemisferio norte, que es donde están los superordenadores que vamos a calcular los datos científicos capturados por esto, va a multiplicar solo ese radiotelescopio por 5 el tráfico actual de Internet. Imaginaros Internet, si está saturada, pues nosotros vamos a meter 5 veces más. Bueno, no os preocupéis porque tenemos nuestros propios canales de comunicación y demás. Cuando entre el SCA-MIF de las gamas medias va a ser mucho peor, porque eso genera una barbaridad, unos 2 terabytes por segundo, más o menos. Este es el gran proyecto en el que estamos trabajando en la actualidad. El nombre viene, Square Kilometer Array, es porque la zona de detección es 1 millón de metros cuadrados, 1 kilómetro cuadrado. Para que os hagáis una idea de lo grande que es esto, el mayor radiotelescopio que hay ahora mismo es el de Arecibo, en Puerto Rico, tiene 78.000 metros cuadrados de zona de captación. Y cuando China ponga en funcionamiento el FAST a finales de este año, tendrá 198.000 metros cuadrados. Esto tiene 1 millón de metros cuadrados de zona de captación del espectro electromagnético. Es una barbaridad. Nosotros estamos dentro del Science Data Processor, de un grupo de trabajo que es el que vamos a procesar todos esos datos. No me preguntéis cómo, todavía estamos en la hoja de ruta, se están definiendo múltiples protocolos, múltiples algoritmos, hay muchísimos problemas para poder mover toda esa información. Estamos trabajando en ello. Lo importante es esto. Las tasas de datos implicadas en esto exceden cualquier cosa conocida ahora mismo en el campo de la ciencia. Se está desarrollando toda una tecnología en todos los campos para llevar a cabo este proyecto. Nosotros hasta ahora hemos trabajado con el Barcelona Supercomputing Center y con el Instituto de Astrofísica de Andalucía con análisis de datos astronómicos para calcular movimientos de galaxias, movimientos relativos entre las galaxias. Hemos desarrollado un workflow y eso es lo que estamos participando ahora mismo. Y el otro proyecto que os quería comentar, que hacemos diariamente, es la predicción meteorológica del tiempo. Es
una predicción meteorológica con fines de investigación, con fines universitarios, con fines de aprender, con fines de poner en funcionamiento muchas de las cosas que se están desarrollando, y hacemos 4 simulaciones diarias. Hacemos uso de la asimilación de datos provenientes de satélites. Los satélites ahora mismo son fundamentales a la hora de predecir el tiempo, y ahora nos estamos empezando a funcionar con predicciones probabilistas, es decir, no decir al ciudadano qué predicción con el 100% de seguridad mañana en Valladolid va a llover a las 3 de la tarde. No, vamos a decirlo. Cabe la posibilidad de que hay un 30% de probabilidades de que mañana llueva. Si sales con la bici y te mojas, es tu problema, no el mío. Pero estamos trabajando en este campo. Datos que utilizamos: salidas de modelos globales de la NOAA, que es una agencia americana de la atmósfera y del espacio; observaciones tradicionales que podemos conseguir por internet de vallos, de barcos, de boyas, de aviones, de globos estratosféricos; datos de temperatura del mar, que también se cogen con satélite y con los barcos; y datos de múltiples instrumentos que llevan a bordo de los satélites. Y uno, quizá el más curioso que quería resaltaros, es este, porque es algo que la gente normalmente no conoce. Habla de todo el mundo que llamamos un GPS en el móvil, pero nadie sabe, o muy poca gente sabe, que las señales de GPS sirven también para analizar el estado de la atmósfera, porque según hay torres de observación y satélites de observación que, según se refracten la señal del GPS, se puede hacer un perfil vertical de cuánta humedad y de cuánta temperatura hay en la atmósfera, y todos esos datos se convierten y se meten en los modelos de predicción numérica que permiten calcular el tiempo con mucha mayor precisión. Esto es lo que hacemos normalmente: cogemos los datos, hacemos un proceso de asimilación de datos, generamos las condiciones iniciales del modelo, y este es el modelo. Como no me dejaban poner las ecuaciones de la atmósfera, así, aunque eran 5 ecuaciones muy chulas, unas parametrizaciones físicas, y después de un montón de horas de cálculo y un montón de horas de proceso y un montón de gigas después, hacemos resultados que se transforman en mapas del tiempo o en datos que se pueden interpretar, pues, para tomar decisiones de lo que se ha hecho. Y con esto pues se acaba. ¿Alguna pregunta? Yo quería hacer una pregunta, me ha sorprendido un poco, bueno, gracias por la magnífica exposición y por la idea de magnitud que nos ha dado, pero yo estoy en un comité de interacción singular científica y hay una red española para el mar. Nosotros somos miembros de la red española. No estaba aquí. Sí, estamos aquí. No, es que yo he estado, y tengo que dar el informe precisamente esta tarde, y están en Galicia, Canarias y unos cuantos más, y no estáis vosotros. Por lo menos no tenéis recursos. A ver, nosotros somos miembros de la red española de supercomputación, somos miembros de la ICTS distribuida. Ahora mismo la ICTS distribuida son 12 centros. El problema es que el gobierno entró en funciones cuando a nosotros nos admitieron dentro de la red española de supercomputación. Y aunque somos miembros de la red española de supercomputación, no somos miembros de pleno derecho, porque el Consejo Asesor de Política Científica del Gobierno no puede tomar la decisión de admitirnos y no aparecernos. No, la decisión la va a tomar la semana próxima. Y tenemos que mandar un informe, y va a sorprendido que hay una cantidad de recursos muy importantes para otros centros, y no estaba el de este punto, ¿eh? Me ha sorprendido muchísimo. Le aseguro que estamos, porque ya justamente tuvimos en la red distribuida y en las... Lo voy a volver a comprobar esta tarde, porque tengo que enviar un informe sobre todo, no técnico, sino económico. Si entra en la página del Mare Nostrum, de la Barcelona Supercomputing Center... No, yo tengo la de ICTS, y no estaba, y me ha sorprendido mucho. Así que si está ahí, pues me ha encantado. Pero luego no hay recursos, no hay recursos en el camino estándar. Aparte de esto que ha sido apasionante, porque estarán o no estarán, lo sabremos. ¿Alguna pregunta más para Jesús? O si no las vais pensando, y dentro de un ratito. Porque yo no sé nada de datos, pero a mí me han gustado muchas cosas que ha dicho. De momento ha parecido muy útil. Pero lo del tiempo, eso del 30%, no sé yo. Eso es un problema que la sociedad europea tiene. En Estados Unidos ya se dan siempre las predicciones de forma probabilista. La gente se hace responsable de sus decisiones. En Europa cuesta bastante más. Para eso tenemos estados del bienestar, gobiernos en funciones, yo qué sé, ¿no? Sí, lo de hacernos responsables de nuestras decisiones. Ajá.
siguiente ponente es Aníbal Reñones de CACIF, que nos va a hablar de mantenimiento y datos. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Vamos a ver si hacemos funcionar esto. Bueno, ya me han presentado, vengo del Centro Tecnológico CACIF y lo que pretendo contaros hoy un poco es acerca de lo que puede ser el futuro o el presente ya del mantenimiento industrial, aprovechando toda la potencia de los datos que ya, sin saber, ha habido desde el principio y está empezando a haber disponibles. Dentro de los sectores clásicos del Big Data, por así decirlo, el mantenimiento no suele estar muy representado. Siempre cuando la gente piensa en Big Data suele irse a la salud, al sector público, algo de industria, la energía, pero el mantenimiento sí que es verdad que en la parte de industria se habla mucho de optimización de la producción, del producto, de campañas de marketing, de la planificación, pero a veces las máquinas que se utilizan para hacer los productos se estropean y precisamente el mantenimiento industrial está un poco para evitar esa tendencia natural en todas las cosas. Además tenemos siempre la eterna lucha y el eterno divorcio entre mantenimiento y producción. La producción siempre es la que aporta el valor directo al producto y el mantenimiento es como, por así decirlo, la hermana pobre que solo entra en funcionamiento cuando algo se ha estropeado y hay que ponerlo rápidamente en marcha para que vuelva otra vez todo a estar a pleno rendimiento y a producir. Históricamente el mantenimiento tenía como objetivo, como os he dicho, el arreglar la máquina que se estropeaba, y seguramente en los primeros días de la revolución industrial el señor que estaba controlando la señora o el niño que estaba controlando el telar industrial pues tenía que, él propiamente dicho, hacer esa reparación, ¿no? Con el tiempo y la tecnificación, los fabricantes de las máquinas se dieron cuenta que tenían que dar unas instrucciones y digamos, un listado de qué cosas había que hacer con la máquina y cada cuánto tiempo, si la máquina funcionaba bajo condiciones de funcionamiento previsto, ¿no? Todo esto ha continuado evolucionando hasta lo que se conoce hoy en día como el mantenimiento predictivo, que trata un poquitín como trataba de hacer Tom Cruise en la película Minority Report, cuando trataba de interrumpir o de detener a los criminales cuando el crimen estaba en su mente. Pues un poco el predictivo lo que trata es de evitar esa gran avería cuando hay indicios que nos pueden hacer indicar que puede llegar a haber una avería crítica en una máquina. Bueno, hasta ahora todo muy bien, pero aquí esto es un database, hay que hablar de datos. Vamos a ver un poco rápidamente qué tipos de datos podemos tener a partir del día a día del mantenimiento. En datos en correctivo, pues si vais a vuestra última hoja por la que habéis pasado por vuestro concesionario, por ejemplo, al llevar vuestro coche, pues tendréis datos de todo tipo y son los nuevos datos que podéis encontrar en una máquina. Hay datos estructurados como qué máquina se ha estropeado, cuánto tiempo lleva funcionando, quién es la que ha arreglado, y luego también tenemos datos no estructurados, ¿vale? Como puede ser el diagnóstico, el por qué se ha estropeado la máquina. Es curioso porque este mismo tipo de información la tenemos también, por ejemplo, en salud. En salud tenemos este mismo tipo de información y de reto, sobre todo el tratar con los datos no estructurados. Si nos centramos, por ejemplo, en lo que puede ser una máquina eólica, un aerogenerador, los dueños de los parques buscan siempre la máxima disponibilidad, que la máquina, el aerogenerador esté listo para atrapar el viento y producir energía. Se hablan de disponibilidades mayores de un 99%, que en días puede ser pues, que la máquina no esté parada más de 4 días, como muchísimo, ¿no? Por ejemplo, en el ámbito de lo que es el mantenimiento preventivo, las revisiones, pues un ejemplo de una máquina, como podéis ver ahí un aerogenerador, pues el responsable de mantenimiento tiene que hacer cada 3 meses, se tiene que subir a la máquina y comprobar 83 puntos en la góndola, comprobar otros 9 puntos en la torre y 26 puntos en la base. Al final tenemos algo más de 100 puntos a comprobar, ¿no? En un aerogenerador. Si lo pasamos a números y estimando, por ejemplo, a partir de la
de la potencia instalada en el 2015, que eran en torno a los 23.000 megavatios, teniendo en cuenta que más o menos los aerogeneradores, los viejos pueden ser de 300 kilovatios y los más nuevos de 2 megavatios, estaríamos hablando de 25.000 aerogeneradores, lo cual nos daría cada 3 meses casi 3 millones de revisiones. Bueno, la realidad no es tanto, yo creo que se optimiza un poquitín, pero la realidad es que hay mucha cantidad de información que proviene de estas revisiones, y pensando un poquitín en cómo hemos hablado de los datos que provienen de una avería cuando se repara, pues la información que puede venir de una revisión puede ser también igualmente interesante y muy similar. Por ejemplo, pues alguien que tiene que subirse al aerogenerador y tiene que hacer una medida del aceite, tiene que ver qué partículas de aceite, qué partículas metálicas puede haber en el aceite que se encarga de refrigerar pues, determinadas componentes. El predictivo, ¿qué nos ofrece el predictivo? ¿O qué datos podría necesitar o necesita el predictivo para realmente ser verdaderamente eficiente? Pues podemos, ¿por qué no?, utilizar todo lo que ya tenemos. Tenemos, por ejemplo, todos los datos procedentes del mantenimiento correctivo, ese 4, acordaros de los 4 días más o menos que se puede estar parado un aerogenerador. En preventivo tenemos bastante más información, a lo mejor no es tan interesante como la de correctivo, porque es la de correctivo, al fin y al cabo es información de por qué se ha parado esa máquina. Y luego cuando llegamos a lo que podría ser información nueva, más propia de predictivo, pues hay toda una variedad. Si acudimos a los clásicos, por ejemplo, podríamos tener la vibración. Es muy típico que dado que los aerogeneradores son máquinas que vibran, pues la medida de la vibración nos ofrece mucha cantidad de información muy relevante de lo que puede estar ocurriendo dentro de la máquina. Es algo así como, por ejemplo, pensando en una orquesta, pues al final esa vibración sería como el director de orquesta, y el director de orquesta puede controlar cómo funciona cada violín, si está afinado o está desafinado, y viendo los diferentes tonos de esa vibración podemos llegar a, por ejemplo, un ejemplo podría ser un generador o un motor. Analizando cada uno de los tonos que nos proporciona la vibración, son indicativos de averías o posibles averías en diferentes partes de este motor. Por ejemplo, aquí en este caso sería de uno de los rodamientos del motor, ¿vale? Si nos fijamos, por ejemplo, en ese tono específico del rodamiento, y es una máquina, no en este caso un aerogenerador, sino una máquina que puede estar un motor girando a velocidad fija de los 24 horas del día, pues es muy fácil inferir que algo pasa a partir del instante 900, ¿vale? Sin embargo, en la realidad, las máquinas no funcionan todas a velocidad fija, ni el único cambio de la vibración puede ser debido a alguna avería, ¿no? En la realidad, todos los sistemas están más sobrecargados de los que se ha establecido, o el rango de velocidades de viento es totalmente diferente a cómo se diseñó la máquina, y eso hace que el análisis de esa información pues sea muy diferente. Aquí tenía un vídeo que no quiere funcionar, pero vamos a hacerlo. Vamos, es simplemente, si por ejemplo miramos la vibración y la enfrentamos, por ejemplo, a cómo depende esa vibración de la velocidad del viento y de la potencia que está generando, si genera más o menos kilovatios de electricidad, pues ya vemos que no es tan difícil de discernir si la vibración verde o la vibración roja, una es mayor que otra, ¿no? Y bueno, por particularizar en la parte de vibraciones, ¿cuánta información podríamos llegar a generar solo con vibraciones? Pues si un aerogenerador que estuviese monitorizado, no todos los aerogeneradores están monitorizados con medidas de vibración, podría llegar a generar unos 10 gigabytes cada día y por cada máquina. Eso serían más o menos pues, bastantes petabytes. No sé si los podríamos guardar en el centro o no. Bueno, otros 90 sí. Eso sí, que tenemos un petabyte. ¿Qué más datos se pueden utilizar? Porque no todo en la vida son vibraciones, ¿vale? Malas o buenas. Al final, por ejemplo, si el aerogenerador es una máquina que tiene un sistema de control, por ejemplo, un aerogenerador tipo puede tener en torno a 1000 variables de control
que se miden cada 0,01 segundos. Si analizásemos o quisiésemos analizar todas esas variables, estaríamos hablando de unos cuantos millones de variables por día y máquina. Los datos meteorológicos son igualmente muy relevantes, el contexto de por qué está funcionando cada máquina, o por ejemplo la potencia que le está pidiendo la red eléctrica a ese parque eólico, es un dato también interesante. Bueno, llegando un poquitín al final de mi charla, digamos, el mantenimiento al final tiene que ser más eficiente, y a partir de utilizando tanto lo que es el mantenimiento preventivo como el correctivo y estas nuevas variables que pueden ser, por ejemplo, la vibración, lo suyo es llegar a un mantenimiento mucho más eficiente. El reto principal que tenemos es la fiabilidad de la predicción. Si la predicción no es fiable, los sistemas de mantenimiento predictivo no se apagan y no tienen lugar. Yo creo que el Big Data, una de las cosas que propone es precisamente llegar a aumentar esta fiabilidad. Y esperemos que con esto, pues al final podamos llegar a poner en armonía otra vez lo que es el mantenimiento y la evolución. Y perdonad que me he pasado unos minutitos. Hablabas en el Big Data de datos estructurados y no estructurados para hacer este tipo de predicciones de predictivos. Ahora mismo, ¿cuál sería el peso de unos y otros? Estamos hablando diciendo que la mayoría de datos son datos estructurados y todavía son unos poquitos no estructurados, o estamos ya se está equilibrando la balanza. No, los datos no estructurados normalmente te vienen de diagnósticos, pero también, por ejemplo, en los preventivos, cuando alguien se sube a una máquina y anota algo que ha visto, también hay un dato no estructurado. Entonces, pero aún así, las máquinas no están, tú vas por el monte y no ves aerogeneradores arriba, las máquinas son fiables. Entonces, lo normal es que haya pocas averías y que haya pocos datos no estructurados. Por respecto a lo que pueden ser, pues datos estructurados, como pueden ser la información que venga de un sensor, la información que venga del propio control de la aerogeneradora. ¿Más preguntas? O sea, sería francamente difícil deducir de qué sectores venís, porque de agricultura no, no, de la industria tampoco, pero ¿de dónde sois? ¿Infiltrados? ¿Sois químicos en vez de...? A ver... Ah, bien, digo... Porque vamos, no me puedo creer que no haya preguntas, o sea, por ejemplo, es que lo hemos dejado todo muy claro. ¿En qué te inspiras para...? Bueno, yo creo que las te estás reservando todas para el final. Eso sí. Pues hala. Yo creo que voy a hablar en otro tono, de otra manera, con otra distinta, porque es académica. Y aviso que creo que hay una transparencia prohibida, La pasaré corriendo, Pero no tiene teoremas, también podría tenerlos, Bueno, yo soy Cristina Rueda, soy profesora de la UBA y soy matemática de formación, porque es lo que había antes. Antes solo había matemáticas, casi, para los que queríamos dedicarnos a algo de los datos. Entonces a mí, cuando me llegó esta propuesta, pues datos es lo nuestro, o sea, nada no lo siento, no es ni vuestro ni de nadie, es nuestro. Porque nosotros llevábamos trabajando con datos, o sea, yo llevo 30 años y curiosamente, ¿sabes? Una de las primeras personas que trabajé en teledetección. Hace 25 años, si puedes encontrar alguna publicación mía, modelando el NTV, o sea, que hablaremos. Bueno, a ver si no me enrollo, porque ya empiezo mal. Bueno, yo vengo a hablaros de INDAT. INDAT, creo que nadie lo conoce. Bueno, es un doble grado nuevo que está implantado en la Universidad de Valladolid desde hace 2 años. Es único en España y consiste en doble titulación, grado en estadística, más grado en ingeniería informática.
que desde luego hasta lo que he oído, vamos, o sea, lo necesitáis todos en vuestras empresas, ¿no? Todos lo que necesitáis. Bueno, quizá todo esto lo conocemos, pero bueno, yo no sabía muy bien cómo era la audiencia, entonces pues esta ha sido mi presentación. ¿Qué es un graduado en INDAP? Bueno, pues podríamos decir que es una persona que sabe más de estadística que un informático, y un ingeniero informático que también sabe más de estadística. Perdón, un estadístico sabe más de ingeniería informática y también un ingeniero informático que sabe más de estadística. Entonces la mezcla de esas dos viñetas que he encontrado en internet, digo, aquí son muy modernos, yo no soy tan moderna, pero digo, voy a modernizar un poco, y es una mezcla, es un analista de datos, un detective del dato y un ingeniero del dato, ¿no? ¿Qué estudia una persona que estudie INDAP? Bueno, pues estudia sobre todo informática y estadística e investigación operada. Nosotros creemos que es importantísimo garantizar una formación en materias fundamentales, sobre todo a una determinada edad. También tienen muchas matemáticas. Fijaros que lo de abajo, los numeritos de aquí abajo, son créditos. Entonces estoy hablando de 1.380 horas de informática, de 1.260 de estadística, de 300 de matemáticas. Son 5 años en donde los chicos se van a formar en esas herramientas que van a ser imprescindibles para todo lo que estáis contando. Yo estaba ahí que se me tenía que levantar. Sería un gráfico de, bueno, aquel modelo que yo haría, o sea, eso es a lo que se va a dedicar una persona que estudie esto, ¿vale? A cualquier cosa de las que nos habéis contado por ahora. Bueno, entonces, nosotros hemos llamado INDAP a esta titulación porque INDAP viene de ingeniero de datos. Y decía yo antes, hablaba con Sergio, es que en España el título ingeniero nos suena siempre muy bien, ¿no? Entonces, fuera de España, a lo mejor ingeniero no es lo que para nosotros es un ingeniero, ¿no? Y esto lo hicimos, INDAP surgió hace 3 años. Fijaros, en 3 años las cosas han cambiado tanto que si quizás ahora tuviéramos que llamar a esta titulación de otra manera, nos iríamos más hacia lo de científico de datos, que es lo que parece ser que ahora pues todo el mundo entiende, como lo que nosotros estamos intentando formar. Un científico de datos. ¿Qué es? Ahí tenéis un párrafo que encontrar en internet porque me encanta pensar que un científico de datos es alguien tan raro como un unicornio, ¿no? O sea, que alguien que despierta admiración y hasta envidia, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues porque sabe muchas cosas que los demás nos gustaría saber, ¿no? Y porque además va a ser un perfil que van a demandar muchísimas empresas, yo creo, ya adelante. Bueno, ¿qué va a hacer un científico de datos? Pues va a transformar los datos en conocimiento, lo hemos visto ya, cómo se hace eso. ¿Y cómo? Pues a través de saber almacenar, saber depurar, saber transformar, saber visualizar, saber modelar, que es una cosa que habéis hablado poco, porque es lo que es más complicado, lo que es más matemático. Hay que saber analizar, hay que saber interpretar. Bueno, yo lo primero, fíjate, que quería contar aquí cuando me lo dijisteis que viniera era, ¿qué pasa? ¿Que habéis inventado la rueda ahora? Los que estáis ahora trabajando en el Big Data, ¿qué pasa? Que los estadísticos llevamos haciendo esto muchos años. Esto no es nuevo, lo que pasa es que ahora está de moda. Nosotros llevamos resolviendo problemas, pues eso, yo 25, 30 años, otros pues más todavía, ¿no? Una transparencia como esta la cuento yo, casi siempre, en los cursos que doy de iniciación a la estadística, ¿no? ¿Qué es la estadística? ¿Para qué sirve la estadística? Para transformar datos en conocimiento. ¿Vale? Entonces, hay un grado en estadística en la UBA, este tiene muchos más años, y ya los estadísticos de la UBA están trabajando haciendo esto. Y de hecho, están muy demandados. Son perfiles muy demandados. Nuestros egresados del año pasado tenían todos contrato con una empresa el día que fue la graduación. Eran pocos, pero todos tenían contrato. Bueno, como veis yo vendo, claro, pero también os voy a contar cómo, por qué un estadístico lleva haciendo esto. Bueno, pues dije, bueno, voy a contaros lo que yo he hecho hace muy poco tiempo, un trabajo en el que yo he estado colaborando, es una colaboración con los biólogos en un problema que tenía que ver con el papel de las proteínas en el tratamiento de enfermedades neurodegenerativas. Resulta que ellos trabajaban en esa fase con organismos modelo.
en concreto con ojos de mosca, ¿no? Entonces, el problema que tenían era que había que separar o diferenciar, discriminar los ojos sanos de los degenerados, ¿vale? Hasta ahora, aunque os parezca sorprendente, esto se hacía a ojo. Sí, se hace a ojo, o bien, alternativa, laboratorio, tiempo, dinero y personal, muy costoso, ¿vale? Nuestro reto era hacer esto, pero mediante un procedimiento estadístico, una solución estadística. La solución estadística empieza identificando bien el objetivo, sigue con los datos, en este caso había que hacer procesamiento de imágenes y transformar esas imágenes en datos cuantitativos, y luego lo del medio, que es de lo que menos habéis hablado, que es lo más estadístico, el mundo abstracto, donde hacemos los modelos, donde hacemos los algoritmos, donde se cocinan todas las matemáticas para luego obtener la solución. Bueno, pues nosotros hemos conseguido hacer un procedimiento automático que en 2 segundos da a cada imagen un número, que es un 1 si es totalmente sano, que es un 0 si es totalmente degenerado, y que cuantifica todas las situaciones intermedias. Y se está empezando a utilizar, es muy reciente. Es un ejemplo, nada más. Es un ejemplo, porque sin estadística, pues tampoco conoceríamos muchos planetas que han salido por ahí últimamente, por cierto. O, por ejemplo, el bosón de Higgs, tampoco lo conoceríamos. Sin estadística habría muchas más muertes por niveles altos de colesterol, por infartos. Tampoco podríamos haber decodificado el ADN, o podría haber sido tan útil como está siendo en la medicina actualmente. O no existiría Google, porque, al menos como lo conocemos, porque detrás de Google hay algoritmos matemáticos que sirven para decir quién va primero, segundo, eso que nos sale al apretar un botón instantáneamente, ¿no? O sea, sin estadística, y yo tengo una presentación entera, que se empieza así y dura 1 hora, no os lo voy a contar. Sin estadística, el mundo sería distinto, muy diferente. O sea, que esto del Big Data, pues Big será lo nuevo, porque Data y estadística llevamos años, y en fin, lo digo porque es que, ¿qué ha pasado? Eso es lo que viene ahora ya. Big Data UVA lo veis detrás siempre hasta aquí. Pues que en los últimos años lo que pasa es que hay muchísimos más datos. Entonces surge el fenómeno Big Data. El fenómeno Big Data, que pues es una colisión, a mí me gusta definirlo como una colisión amistosa entre la estadística y las tecnologías de la información, y ahora viene la prohibida, creo. Viene la prohibida porque hablo de las U's, de las U's del Big Data, que son, ¿por qué aparece el Big Data? Porque nos inundan muchísimos datos de mucho volumen, variados, desestructurados, de gran velocidad, de escasa veracidad, en todos los ámbitos en los que hemos visto aquí y en muchísimos más, ¿no? Entonces, para ese reto hemos pensado que va a estar perfecto graduado en INDAT, en la UBA, que no existe en ningún otro sitio en España. Curiosamente, bueno, tenemos pocas plazas y se han cubierto y tenemos listas de espera, pero debería haber mucha más gente solicitándolo. En fin, para terminar, aunque quizás todos conocéis esto, pero yo no podía no contarlo, hay muchísimos informes que nos dicen que va a haber una necesidad enorme de gente que tenga esa formación, ¿vale? Una formación estadística y una formación informática, que además se van a valorar mucho, porque somos unicornios, los raros, o sea, y entonces les va a pagar muy bien. Entonces, yo por favor os lo cuento a vosotros, pero vosotros por favor contadlo. Tenéis a alguien que va a empezar a estudiar en la UBA, por favor. Si es de Valladolid, tiene aquí un título único en España. Entonces, hay pocos, y ¿por qué? Pues bueno, pues efectivamente es algo muy reciente, los datos, las grandes volúmenes de datos prácticamente han llegado en los últimos 5 años, es un perfil desconocido, y muchas veces para los estudiantes que empiezan se asocia mucho a las matemáticas, y entonces a veces tiene cierta reticencia, pero estudiar estadística no es lo mismo que estudiar matemáticas. Un estadístico está mucho más cerca siempre de los problemas, resuelve, da soluciones, ¿vale? Hay una cosa que se me olvida, y era un mensaje importantísimo. No es fácil estudiar estadística, Proliferan los cursos por ahí de estadística, también de Big Data. No podemos hacer un científico de datos con 20 horas, con 40 horas y
60 horas y un estadístico menos. De hecho, genera muchísima frustración a la gente que quiere aprender estadística con un curso corto. Porque no aprende estadística porque la estadística es una ciencia. No son 4 números y hacer la media y la mediana, que sí, eso lo podemos aprender. Es mucho más, es hacer modelos. Es aprender cómo calcular la probabilidad y entenderla de que mañana tenga que ir por un paraguas o no. ¿De dónde sale eso? ¿Por qué? ¿Cómo podemos modificarla? ¿Qué factores influyen? Así que termino ya, Esto es lo que ofrecemos en la UBA, Ofrecemos el INDAT, el doble grado, pero también el año que viene, con una probabilidad del 99,99%, porque falta la última aprobación, va a aparecer un máster en Ingeniería Informática especialidad Big Data, va a haber un curso en experto auspiciado por la UBA en análisis deportivo de Big Data, y veis ahí que van a aparecer seguramente muchos más cursos relacionados con esta disciplina. Profesor, el tema de las herramientas es un problemón. ¿Cómo las habéis elegido para el grado? ¿Y cuál es la estrategia de renovación? Porque seguro que es que las herramientas que eliges hace 2 años, el año que viene no pueden ser las mismas, seguramente. Mira, no te suene mi contestación como que quiero... No quiero. Es que en el Big Data hay 2 patas, ¿no? La estadística y la informática, ¿no? Yo soy directora del departamento de estadística, pero no controlo las herramientas informáticas. Están los de la Escuela de Informática trabajando. Hay un grupo de Big Data en la UBA que confío, claro, que ellos actualicen como sea necesario ese tipo de contenidos, ¿vale? Nosotros actualizamos los nuestros. De hecho, yo tengo una asignatura en quinto que la estoy ahora pensando y voy a meter muchas metodologías que van a ser útiles para analizar grandes cantidades de datos y de computación intensiva. Por ejemplo, te digo lo que yo voy a hacer. Bueno, por cierto, tenéis documentación ahí, si queréis cogeros luego a salir, un folleto. Yo te preguntaría qué hacemos los de letras, estamos perdidos, ¿no? Digo, así, para ganar dinero, sí, ¿no? En este mundo hay otros mundos. Ya, no, ya. Si no fuera porque los datos están muy bien, pero comunicarlo también, ¿no? Pues claro que sí. Lo siento, es que somos pocas de letras, entonces Es una muy interesante herramienta. algo tendremos que reivindicar. Habilidad. Vale, pues Sol, que se ha traído a toda la clase de Bion Price, no sé si lo habréis notado, pues es nuestra última ponente de la tarde y vamos a ver qué podemos hacer con los datos y los hoteles, y lo del zumo nos tiene en ascuas, realmente. Bueno, buenas tardes. Ante todo, decir las gracias a que nos hayan invitado al primer database de Castilla y León. Una cosa importante. Daros gracias a vosotros porque habéis llenado la foro. Claro, eso llena de orgullo, una que está presentando aquí. Sobre los 10 minutos os voy a hablar cómo hacemos como en Bion Price. No sé a vosotros, pero a nosotros nos encanta escribir datos. Ante todo, ¿quién soy yo? Soy María de Sol Lerma, aunque me gusta más que me llame Sol. Soy ingeniera informática y, como dice en mi diapositiva, soy desarrolladora por gusto, amante de los datos y me puede mi curiosidad. Soy arquitecto software y responsable del departamento de Data Analytics en Bion Price. ¿Quiénes somos nosotros? Bion Price nace en 2012 bajo el apoyo de Thunder Institute y actualmente tiene oficinas en España, México, Colombia y Estados Unidos. Actualmente tenemos 1.500 hoteles clientes distribuidos en más de 26 países. Sol, un pelín más alto, hablo por los de allí que me da que te oyen un poco mal. El Bion Price ofrece una solución de revenue management a hoteles. ¿Pero qué es el revenue management? El revenue management es vender el producto adecuado en el momento adecuado al cliente adecuado y
y al precio adecuado, para rentabilizar el beneficio de los hoteles. Entonces, el principal problema de los hoteles es decidir el precio óptimo de sus habitaciones. Entonces, Beyond-Price, basándose en tecnología Big Data, incluye calidad y la percepción del cliente de esa calidad para determinar el precio óptimo al cual un hotel tiene que vender sus habitaciones. Pero ¿y cómo hacemos esto? Primero utilizamos el primer zumo que tenemos, Beyond-Price Quality Index. ¿Vale? Es el primer índice que indica la calidad de un hotel y puede ser comparado con su precio. Se compone de 21 variables en las cuales se expresa la calidad de un hotel. Utilizamos los servicios del hotel, es decir, si tiene piscina, la categoría de estrellas que tiene, si tiene servicios de niñera, si tiene una discoteca, si tiene gimnasio, ¿vale? Luego utilizamos la segmentación de clientes. No es lo mismo para una persona que viaje en familia, para una persona que viaje sola, que un hotel tenga servicio de niñera. Al igual que no es lo mismo viajar en pareja o viajar en amigos y que el hotel tenga una discoteca. Y por último, la reputación online. ¿Qué ocurre? Nosotros calculamos una calidad objetiva, es decir, la expectación del cliente antes de ir al hotel, mediante los servicios y la segmentación. Una vez que el cliente llega al hotel, se genera una reputación. Si esa reputación online está por encima de la calidad objetiva, significa que las expectativas se han cumplido e incluso se han mejorado. Si esa reputación está por debajo, significa que las expectativas del cliente no se han cumplido en eso. Todos esos datos, lo que hacemos es exprimirlos y sacamos el Beyond-Price Quality. ¿Cómo los exprimimos? A través de un método que se llama método de precio seguro. No voy a entrar a más porque no se puede mantener. Para entender un poco más el Beyond-Price Quality Index, vamos a jugar a un juego. Tenemos estos 4 hoteles, los cuales, como veis, son todos iguales, todos 4 estrellas, densidad, acceso a metro, habitación de 20 metros cuadrados y cuesta lo mismo. ¿Cuál de los 4 elegiríais? Claro que no sabemos cuál elegir. Pero, ¿y si os doy unas imágenes que ponen los hoteles y os digo la reputación online que tiene cada uno? Está claro, ¿no? Vamos a leer. ¿Y si seguimos añadiendo servicios? ¿Cuál nos seríamos? El wifi normalmente es mentira. Funciona bien. Pero realmente no es verdad. Nos iríamos al D, que es el que más servicios y encima más reputación tiene. Y si os digo que esta no es la realidad, esta es la realidad. Y aún así, entraría dentro de nuestro precio y estaríamos dispuestos a pagar 125 euros por irnos a un hotel en el que nos da más servicios y en el cual nos lo está recomendando a la gente que ya hay. Gracias a BQI, para el Beyond-Price Quality Index, podemos posicionar nuestro hotel calidad-precio. Entonces, si nos damos cuenta, el posicionamiento del D, que es el que hemos elegido, estaría mejor posicionado. Otro de nuestros zumos es la previsión de la demanda. La previsión de la demanda es la cantidad de reservas que esperamos que entren en un destino. ¿Cómo hacemos esto? Exprimiendo datos. Tenemos la información de eventos, es decir, hay un partido de fútbol, hay una charla, hay un congreso, tenemos el estado de los vuelos, precios, cantidad de vuelos a destino, tenemos meteorología, si va a llover, en un 94%, si va a hacer sol, tenemos las reservas de destino, es decir, la cantidad de reservas que entran por portales, y búsquedas en internet y redes sociales. ¿Quién no se va a ir de vacaciones sino buscar qué comer en Mallorca, qué actividades hacer, cuál es el mejor sitio de visitar? Pues todo eso, exprimimos los datos y tenemos una predicción de demanda en destino. Generamos modelos estadísticos para la predicción de demanda. Y por último, el más importante, es el cálculo del precio. ¿Qué ingredientes usamos para este zumo? Pues para este zumo utilizamos precios de competidores, la ocupación que hay en el destino, el Beyond-Price Quality Index, que es la calidad del hotel, en el cual se usaba reputación, servicios y segmentación. Tenemos la previsión de la demanda, con eventos, vuelos, meteorología, búsquedas en internet y redes sociales. Y como información privada, es decir, datos que nos ofrece el hotel, tenemos las reservas típicas, quiere decir, la ocupación que tenemos actualmente en el hotel y la que tuvimos años anteriores. Y el presupuesto que tiene que cumplir el hotel y la segmentación de clientes que entren en su hotel. Con todos estos datos, tenemos dos fases. Por un lado, calculamos la probabilidad de venta hotel. ¿Qué quiere decir eso? Tenemos que saber qué cantidad de reservas necesitamos que entre en nuestro hotel. Con los precios de los competidores y la calidad podemos saber el precio óptimo al cual tenemos que vender para conseguir esa cantidad de reservas. Todo esto lo hacemos mediante un modelo supervisado al inicio y cuando generamos los datos podemos crear una previsión de modelo con algoritmos no supervisados. Pero todo lo que os he contado no sería posible sin el equipo que hay detrás, porque claro, esto todo una persona no lo puede hacer.
Entonces quería presentaros al equipo que hay detrás de toda esta solución. Decir que estamos contratando y que buscamos a personas apasionadas y con talento. Indap puede ser una buena solución. Entonces, si queréis una camiseta que mola, ¿alguna pregunta? ¿Recolectáis vosotros mismos las frutas? Me refiero a la información, por ejemplo, de Twitter o de Facebook, Sí, o de incluso comparadores de precios online. Sí, todo está incorporado con nosotros. Supongo que la herramienta os habéis planteado aplicarlo a otros mercados, o es muy especificada para hoteles y turismo. De momento está muy específica a hoteles, pero quién sabe. Digo, me refiero que si por vuestro conocimiento de la herramienta, bueno, pues eso se podría aplicar a un modelo de coche que me quiero comprar y cuál es el precio. Sí podría aplicarse. Bueno, espero que os haya... Espero que no os hayáis sentido así durante muchas de las charlas, que os hayan resultado interesantes. Y solo quería añadir, aparte de dar las gracias a los ponentes y a vosotros por asistir, que DataVis es una comunidad y que la intención que tenemos es crear comunidad en torno a los datos en todos sus aspectos que podamos imaginar. Desde la formación, como lo que nos ha contado de la UBA, aplicaciones tan interesantes como las de los ponentes y potenciales demandadores de todo este tipo de cosas. Como os he comentado, os he dicho al principio, espero que haya otro DataVis Castilla y León después del verano, en otoño, y ya iremos viendo pues, qué ponencias, dónde lo hacemos. No tiene por qué ser en Valladolid, puede ser en otra ciudad de Castilla. Y no, nada más, no queda ni nada más. Daros las gracias otra vez y deciros que hasta la vista. Y DataVis no ha terminado, el de hoy. Todavía os podéis quedar por aquí hablando y conociéndonos. Y hay más cerveza. Hasta que se acabe la